Gracias, bendecidos, reciban sin límites por ese amor eterno hacia nosotros, sus padres. Cuánto nos gozamos en nuestras fiestas, que están llenas de justicia, paz y gozo. Solo aquí las ofrendas al Señor son agradables y aceptas. Abominación son a Melquisedec Lisbeth los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Cuando los caminos del hombre son agradables a Melquisedec Lisbeth, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¡Abba, Padres! ¡Qué lindo es saber cómo agradar a Dios y que tus ofrendas son aceptables y agradables para nosotros! Pero como dijo Rafa, las vírgenes insensatas no pasaron la prueba. Por haber puesto sus ojos en el velo, no han tenido la capacidad de conocer a Dios como realmente es. Las vírgenes insensatas no pasaron el examen de prueba de fidelidad, no honraron a Dios, no escucharon bien los detalles, no crecieron en espiral, por lo tanto hoy no son primicias transformadas. Se constituyeron en ángeles que no guardaron su morada, y por eso ahora le ofrecen al Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a leer unos versículos que son los más conocidos o famosos de la Biblia. Juan 3, 16 al 21. El mundo entero conoce muy bien al 16, que hasta los han grabado en relieve en sus Biblias. Algunos lo tienen en calcomanías, en sus carros o en las puertas de sus casas. Hasta algunos lo tienen tatuado en su cuerpo. Y lo más tremendo de todo esto es que ellos piensan que Dios ama a todo el mundo. Y eso es incorrecto. Dios ama al que guarda sus mandamientos y honra a su padre y a su madre. Vamos a leer estos versículos para ver si podemos ayudar a todas estas personas que no conocen el verdadero misterio de Dios, el Padre y el Hijo. Vamos a mostrarles por quién es que Dios envió a su supuesto Hijo unigénito. En Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primero que todo, no puede ser un hijo, porque el mundo entero está esperando al supuesto hijo. Entonces, si fuera un hijo, todos van a creer en él cuando se manifieste. Así que eso no tiene ni sentido que sea un hijo. Tenía que ser alguien que el mundo iba a escuchar y por lo que decía iban a creer o no creer. No tiene nada que ver con un hijo que venía en las nubes del cielo y con gran luz iba a resplandecer y todos lo iban a ver. Eso es una película de Hollywood. En estos versículos está ese misterio escondido que yo les revelé sobre Dios, el Padre y de Cristo. Si Cristo no revela ese misterio de que no es Padre e Hijo, sino Padre y Madre, entonces estos versículos nunca tendrían sentido. Pero ya que nosotros somos el único pueblo de Dios, donde ya se ha manifestado ese Hijo, o mejor dicho, esa hija nacida de varón y hembra, Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, y ya fue dada por el Padre Dios mismo, para que creyeran en ella y tengan vida eterna. Estos versículos solo pueden aplicarse a nosotros, porque no está hablando del mundo de la carne, sino el del Espíritu. Si se menciona para que no se pierda, es porque existe un camino hacia la vida eterna, y si no sigues a la unigénita esposa, entonces te pierdes y no llegas a la vida eterna. Y eso de perderse no está hablando de que se pierda su alma o su espíritu, como lo piensa en el sistema religioso. Se está hablando de un camino que los lleva a la verdad de Dios. Porque a Dios no se le pierde ningún espíritu que cree en su esposa,
Claro, porque si crees en la esposa, entonces ya fuiste engendrado y parido por Dios mismo y no hay quien te separe de ellos. Ahora, el que no cree en mí ya está condenado. Es imposible que ese supuesto hijo tuviera por nombre Jesús de Nazaret o Jesucristo, porque en ese nombre ya creen muchos. La mayoría del mundo terrenal cree. Tenía que ser alguien que causara contradicción para los hombres, y así creer o no creer. ¿Qué más contradicción puede haber? Escuchar que Dios tiene esposa y todo lo hizo por ella y que la salvación viene solo por ella. Esa verdad de Dios les causa a los hombres trabajo poder digerir. Claro, porque nunca habían escuchado semejante cosa. Olvídense de que Jesucristo o Jesús de Nazaret es un nombre, porque ningún padre le va a poner a su hijo Jesucristo ni Jesús de Nazaret. Y si le pone Jesús, aún así, hay muchos que tienen Jesús por nombre y ninguno es Cristo. Tampoco iba a venir un ser desde las nubes por ahí arriba donde vuelan los aviones e iba a decir, mi nombre es Jesucristo. Jamás va a ser así, porque de cierto os digo que Dios no es místico. En nosotros no hay misticismo alguno. Esto es con los pies en la tierra nueva. Los que iban a creer o no creer en ese hijo iba a ser un grupo de personas que se les llamaría las primicias, y esos son todas las vírgenes sensatas e insensatas. Pero de los que no se perdieron, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Ese Cordero es una hembra, la unigénita esposa de Dios, y creer en el nombre de ella es lo que lo salvaría. ¿Pero salvaría de qué? De su propia carne. Yo vine a enseñarle al mundo cómo reconciliar a esas dos enemistades que están en ellos. Y si no creen en mí, entonces no serán librados o salvados de la muerte y la condenación. Ya las primicias están con nosotros y ahora les toca al remanente de Israel, el resto del mundo, y ustedes son esos ángeles que van a dar testimonio de esta irrefutable verdad. Ustedes son un espíritu conmigo y el espíritu mismo da testimonio a su espíritu de que ustedes son hijos de Dios. Pero no la aberración de ser hijos de un padre con un hijo. No, hijos de un padre y una madre, como debe ser, eso es lo correcto. En eso sí hay sentido y revelación. Pero pensar que un hijo de Dios va a bajar desde las nubes y hacer un espectáculo por ahí arriba, eso sí que no es realístico y por eso muchos dudan de Cristo y su venida. Pero cuando despierten y sepan que Dios no es místico y que está aquí bien cerca de ellos, como lo estamos con ustedes, entonces van a tener esperanza y van a poder disfrutar de una eternidad con Dios. Es obvio que la unigénita iba a sacar a luz las obras malas de los hombres y hacerlos corregirse y arreglar su camino. Eso mismito estoy haciendo yo. Ese unigénito de Dios no iba a ser gustado por los hombres malos, porque ¿quién no va a querer al Hijo de Dios? Pero el versículo dice que el que en Él cree, ahí dice que cuando se manifestase ese Hijo de Dios, los malos iban a aborrecerle, porque trae con él una luz que los va a confrontar. Pues tengo noticias para el mundo entero. Yo soy. Todos los que me aborrecen son malos y se alejan de mí para no ser confrontados y reprendidos por sus obras malas. Cuando ese supuesto hijo se manifestara, no iba a ser algo místico como lo pinta el mundo religioso. Esa luz es un conocimiento, un alumbramiento, y había que nacer de nuevo. ¿Pero en qué momento va a suceder eso? ¿En qué momento van a ser alumbrados si Él viene a arrebatarlos como ellos dicen? Esa luz es la que trae toda la verdad de Dios. La verdad es una información que te saca de las tinieblas, ignorancia, hacia la luz, conocimiento. ¿Por qué dice, mas el que practica la verdad viene a la luz? Bueno, no es una luz brillante que te ciega si la miras o te acercas. Es una información que te lleva a practicar la verdad. Obviamente la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es todo lo que yo hablo. ¿Tú no crees que si se manifiesta un tal Hijo de Dios con poderes, no van a creer todos?
Entonces, ¿por qué tiene que decir que si creen en Él tendrán vida eterna? Piensen. Quiere decir que iban a haber algunos que no iban a creer en el Hijo de Dios. Y esos son los que sus nombres son borrados del libro de la vida. ¿Recuerdan como les dije en la revelación, reconciliación de los dos pueblos? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere es el que creyere que el Hijo de Dios en verdad es la esposa y que a través de ella está la salvación. Ustedes han creído en mí y por eso sus nombres están inscritos en mi libro y no hay quien los borre de ahí. Pero los que me traicionaron a mí y a Melquisedec ya han sido borrados. Y se les quitó lo que tenían y se les dará a otros que darán fruto. Esos son los gentiles o los jafeitas. Vamos a leer la parábola de los labradores malvados en Mateo capítulo 21 del 33 al 44. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. María les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esa misma roca que desecharon en el desierto era Cristo, la esposa de Dios. No quisieron aceptarla porque traía limpieza al pueblo, y el pueblo le gustaba andar en los deleites de la carne y no vivir conforme al espíritu de vida. Y por eso murieron todos postrados en el desierto. Ese fue el ejemplo que yo les di a todas las vírgenes en el tema no endurezcáis vuestros corazones, para que no cometieran el mismo error. Y ahora ellas, las insensatas, han sido puestas por ejemplo vivido al resto del mundo. Cristo es la misma por los siglos de los siglos. Hoy yo enseño lo mismo que aprendieron en el desierto, y si tropiezas conmigo serás quebrantado y desmenuzado. Los jafeitas, los gentiles, escucharán lo mismo y tendrán oportunidad de no cometer el mismo error de las insensatas. Es tan sencillo como eso. Así que prepárense bien, porque cada día nos acercamos más a las ovejas del otro redil que nos están esperando. Ya el mundo terrenal está que no da más. Los gobiernos han perdido el control y han visto el terror de Dios, como dice en Éxodos, capítulo 23, versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. El mundo entero está viendo el terror de Dios, y en todo pueblo que entremos, Melquisedec nos entregará la cerviz de todos nuestros enemigos, y serán mansitos delante de nosotros, y se someterán al hermano menor, el espiritual que vino después del terrenal. ¡Ah, padres! Lo veremos, iglesia. Eso es una promesa de Dios. Melquisedec no es burlado de nadie.
Todo lo que Él y yo hablamos es la verdad y el mundo entero lo verá. Ellos verán cuánto hemos amado al mundo que quiere hacer el bien y vivir en justicia y equidad. Y vendremos a ellos y haremos morada en sus mentes y estarán siempre con nosotros y vivirán vidas prósperas, en sanidad, en justicia, en paz por la eternidad, igualmente como hicimos con ustedes. Les amamos sin límites. Continuemos con la fiesta. ¡Ah, Melquisedec!